Recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y es el director nacional de propaganda de la misma. Comparte con nosotros el ingeniero César Fernández. Hola César, buenas tardes. Buenas tardes, Anabel, y de verdad que el panorama de la tarde cambió. ¿Cambió el panorama? Este equipo de Grandes Ligas, a Miguel me tiene que jugarle profundo y con el guante abriendo y cerrando. Amigo tuyo, Miguel. Mi hermano, Miguel Medina, Sí. hace mucho tiempo. Amigo de todos. Y Luis, que anda por ahí, todo el equipo. De verdad felicitarlos a ustedes, felicitar a esta nueva iniciativa que es Panorama, en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto la prensa escrita, el periódico, que es muy completo, muy bueno, y la parrilla que han construido tanto en BTV como en esta Panorama Radio. De verdad que es una nueva opción para poder escuchar, y los felicito a ustedes por el trabajo que no vienen haciendo solamente aquí ya en Panorama, sino el previo, que precisamente les ha permitido estar aquí hoy ante todo el público. Muchísimas gracias, César. La Fuerza del Pueblo se expresó a través del presidente Fernández, quien es su cabeza, con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Realmente ustedes consideran que es una amenaza para el sistema de partidos políticos del país? Esto hay que verlo en un contexto general, que hace tiempo, y ustedes, creo que a Omniel lo escuché en algún momento analizarlo, hay una intención de eliminar, de sustituir, de sacar del sistema a los partidos políticos en América Latina, no solamente en la República Dominicana. Hay una tendencia a que el poder económico asalte el poder político, sin entender que el fundamento de la democracia precisamente son los partidos políticos, sin entender que hoy tenemos un crecimiento económico del cual se habla mucho y todos los presidentes hablan, y crecimos un 5, y crecimos un 6, y crecimos un 4, pero ese crecimiento económico, esa estabilidad económica la da la estabilidad política, y es producto de los partidos políticos. Yo con muchísima tristeza vi al pastor Ezequiel Molina diciendo que era aberrante que a los partidos políticos le dieran 1.500 millones de pesos al año, a los partidos, a todos los partidos políticos, a 33, 34 partidos políticos. Y yo decía, pero ¿por qué él no se queja de que por mala planificación del gobierno dominicano, mala inversión en las obras de infraestructuras necesarias para garantizar seguridad vial, al año se está gastando 151.000 millones de pesos? 151.000 contra 1.500 que cuesta, vamos a decir que es una parte de la inversión de la democracia. Pero tampoco habló el pastor de los evasores, entre ITEVIS, impuestos sobre la renta, impuestos tributarios personales. Estamos cerca de un 8% del PIB. Estamos hablando de una cantidad de dinero absurda. Entonces, ¿por qué? Estaba muy contento cuando no le iban a cobrar ahora impuestos con la reforma fiscal. Y también me imagino que también ellos reciben algún aporte del gobierno. Ellos reciben muchísimos aportes, pero no queremos valorar el tema de los partidos atacando a la iglesia bajo ningún concepto. Y también entonces decir que el dinero corrupto ha llegado a la política. Bueno, pues yo pienso que tiene que hablar del partido de gobierno, que es el que tiene diputados señalados por narcotráfico, algunos presos en Estados Unidos, algunos señalados aquí, algunos corriendo procesos judiciales aquí, y los otros partidos, en el caso de la Fuerza del Pueblo, no tenemos ese tema. Pero bueno, entonces con el tema de la sentencia, yo lo que pienso que es un tema profundo, que entre los partidos políticos y el árbitro tienen que sentarse, los partidos políticos evidentemente con el Congreso, con sus congresistas, para buscar una salida a esto, porque es imposible que se haga una elección cuando si solamente el diputado tiene 170 escaños. Imagínate que cualquiera en cualquier lugar quiera aspirar, ¿cuántos candidatos vas a tener? ¿Cuántos? Tienes 257 distritos municipales, ¿cuántos tendrás? ¿Cuántos? Si apenas habían 7.000 habían 4.000 posiciones en una elección, ahora habrán 7.000. Imagínate que ahora toda junta, es una elección inmanejable. Además, tú necesitas un filtro. Una regulación. Sí, una regulación, que eso es lo que hacen los partidos políticos. Por ejemplo, en los partidos políticos no puedes inscribirte si no llevas un antidoping. O sea, una prueba de que tu cuerpo está libre de sustancias, si no llevas que no tienes antecedentes penales. Es decir, hay una serie de requisitos, además de pasar un proceso interno en tu partido, que es otro filtro, que es otra, vamos a decir, otro escalón que hay que escalar para ser finalmente candidato.
esto habrá que buscarle una salida porque de la forma que está planteado definitivamente es totalmente inmanejable. César, uno de los temas que más se ha traído y llevado es el tema de Venezuela. Recientemente el presidente de tu partido, el doctor Fernández, fue el jefe de la misión de observadores en las elecciones de Venezuela. De ahí en adelante se ha traído y se ha llevado el tema porque no ha habido una explicación aparentemente clara. Cuando no se explica claro, se tienen muchas dudas. Hoy traen al señor González Urrutia, el gobierno dominicano, y veía incluso un artículo que reseñaba que al día de hoy no sabemos la posición de Danilo ni de Leonel respecto al nuevo mandato de Maduro. Ganaron limpio, hubo fraude. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo como partido de oposición, pero sobre todo porque su presidente se inmiscuyó en ese tema, sobre lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela? Bueno, lo primero es que el presidente no se inmiscuyó. El presidente fue jefe de una misión encargado por un organismo internacional. Y la posición de él y de nuestro partido se fijó el mismo día de las elecciones a las 12 de la noche. El mismo día se hizo un informe donde se solicitaba que para darle validez a ese proceso electoral había que presentar las actas y poder hacer un cruce de las actas que tenía la oposición con las actas del gobierno, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. Entonces, sencillamente, esa sigue siendo la posición de la Fuerza del Pueblo. Vamos a reconocer un ganador cuando tengamos la evidencia que podamos validar ese triunfo. Mucha gente piensa incluso que el silencio del doctor Fernández sobre el tema, como que no dice ni dice, espérate, estoy aquí o no estoy aquí, como que está de acuerdo con el gobierno de Venezuela y que por eso mantiene una actitud parca sobre el tema. No, para nada, absolutamente. El presidente Fernández, como lo mencionó, esa no fue su primera misión como observador. Ha ido a la misma Venezuela. Fue en un momento donde la oposición ganó, precisamente en una elección de medio término. Y se mantiene exactamente igual. Presente las actas, que se valide y que si el ganador es el presidente Urrutia, bueno, que sea que tome la posesión. Esa es la posición de nosotros. Sí, muy buenas tardes, César. Bienvenido al Panorama de la Tarde. Mi pregunta va con relación a este lunes pasado. Un dirigente de su partido, quien es miembro de la dirección central y es diputado, Julio Horton, dijo que y está planteando que el expresidente Leonel Fernández sea proclamado a mitad de año como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. ¿Esto será posible? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Mira, lo primero que quiero dejar claro, Simón, y gracias por tu pregunta, es que no hay duda alguna de que el doctor Leonel Fernández será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Eso no está en cuestionamiento. ¿Quitaron Omar ustedes? Lo segundo es que estamos de aquí a que se elija el candidato presidencial, hay varios procesos. El primero que estamos en el Congreso Consultivo Dr. Franklin Almeida, que concluye el 23 de febrero. Estamos armando las herramientas necesarias para que el partido se adapte a los tiempos modernos. Luego de ahí viene el Congreso Profesor Manolo Tavares Justo, en el cual se elegirán las autoridades del partido. Eso va a ser ya en mayo de este año, mitad de año. Trazaremos nueva línea opositora y entonces saldremos a recorrer el país para fortalecer nuestro liderazgo local. En el momento que la ley de partidos políticos establece los plazos para elegir los candidatos, en ese momento se elegirá. Porque adelantar los procesos, como está hablando el compañero Horton, en muchas ocasiones puede hacerle daño a los propios candidatos o a los propios procesos. Bien. Don César, buenas tardes. Déjelo en César, porque eso los dones están desacreditados aquí. Es verdad. Acuérdese, había un don del sur ahí que tuvo muchos problemas. Tienes razón. Mire, uno se pregunta, ¿hay preocupación en las castas de los partidos políticos, los dueños de los partidos, por la sentencia del Tribunal Constitucional? Pero ¿qué es lo que pasa? El miedo es legítimo porque creen que pueden ser desplazados. Pero a los cargos públicos aspiran la gente que tiene inclinación política. Pero la pregunta mía es, ¿cuáles son las causas dominicanas, causas nacionales que enarbora la Fuerza del Pueblo en temas de migración, narcotráfico y la producción agropecuaria nacional?
Mira, lo primero que te puedo decir, y voy a empezar de atrás para adelante. En el noviembre del año 2020, la Fuerza del Pueblo le entregó un documento, hizo un documento público. Inmediatamente hace un documento público, es de dominio de todos. Ese documento contenía unas 30 recomendaciones al superior gobierno sobre la visión que tenían dos secretarías de la Fuerza del Pueblo, tanto la de Asuntos Agropecuarios como la de Asuntos Urbanos, en relación a la producción agrícola. ¿Qué recomendábamos? Cómo articular las instituciones del Estado en torno a aumentar, a mejorar, a que fuera sostenible la producción. ¿Por qué? Porque veíamos que después de una pandemia, evidentemente, vendría alza de precios, vendría escasez. ¿Qué ocurrió? No nos hicieron caso en ese sentido y sencillamente lo que hicieron fue aumentar las importaciones de productos terminados de 3.000 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Es decir, esa propuesta bastante clara. De hecho, hay una propuesta nueva que se llama República Dominicana 2044 Agro-Rural, que tiene 4 ejes específicos de desarrollo que va desde la transformación de las leyes del agro, del campo, hasta el uso intensivo de tecnología para la producción. O sea, la Fuerza del Pueblo en ese sentido está bastante clara. Con el tema de la migración es sencillamente que se apliquen las leyes. Hemos tenido las mismas leyes migratorias proclamadas hace mucho tiempo, quizá con algunos reglamentos pendientes, completarlas y aplicar la ley. Eso es el planteamiento de la Fuerza del Pueblo, no hay otro. Defensa de nuestra soberanía. Fíjate que cuando el presidente Abinader habló del muro, nosotros apoyamos el muro, aunque no era el correcto, pero apoyamos la decisión del muro. Y esa ha sido nuestra posición. La otra parte de la pregunta. La posición de la Fuerza del Pueblo con el tema del narcotráfico. Bueno, con el tema del narcotráfico ha sido firme. ¿Quién trancó a Quirino? El gobierno de Leonel. ¿Quién trajo a Figueroa Agosto? Los gobiernos de Leonel. Ha sido firme y fuerte la lucha contra el narcotráfico en los gobiernos del presidente Fernández. ¿Y ahora? Bueno, ahora dice, hay una estadística de la DEA que dice que solo se atrapa el 10% de la droga. Dice el gobierno dominicano que en estos 4 años, ya camino a 5 años, es donde más droga se ha atrapado, lo que quiere decir que entra más droga que antes. Y finalmente, ¿cuál es el interés de un sector de la Fuerza del Pueblo de enfrentar a padres e hijos? ¿Cuál es una estrategia de ustedes o una eso no es un sector de la Fuerza del Pueblo, será. Mira, eso es una agenda, es muy sencillo de explicar. Yo acabo de describir la agenda inmediata que tiene la Fuerza del Pueblo. Sí, la escuché. Febrero, abril, mayo, etcétera, hasta fin de año. Esa es nuestra agenda como partido. Una agenda que la decidió nuestra dirección central, que es el órgano máximo, y refrendada por la dirección política. Estamos en esa agenda. Todo aquel que no esté en esa agenda es un traidor del partido. Ay, Félix. Qué fuerte. Wow. Y le tocó a Javier. Adelante, Javier. Claro, César, gracias por estar con nosotros. Como profesional del área de la ingeniería, y sé que dirige el proyecto de RD 2044, que es una visión del país sobre las obras de infraestructura que necesita la República Dominicana, que es un estudio bien pormenorizado a todas las provincias del país. Quisiera tener tu valoración sobre la ejecución del Ministerio de Obras Públicas, que está siendo muy cuestionado últimamente porque no tiene obras que mostrar y ha sido muy ineficiente. Quisiera tener tu visión al respecto. Mira, yo te diría que más allá del Ministerio de Obras Públicas es la visión del desarrollo de infraestructura del actual gobierno. Una de las cosas que yo aprendí con el presidente Fernández es que tú no puedes ir al palacio a pensar. O sea, tú no puedes llegar, bueno, soy presidente, déjame pensar qué voy a hacer. Debes de pensar antes de llegar. Es decir, debes planificarte. Como señalabas, el proyecto RD44 es un proyecto a 30 años. No para que gobernemos 30 años, sino para que los gobiernos tengan clara la agenda de desarrollo de infraestructura. Evidentemente, cuando el presidente Abinader llega al gobierno, no tiene ningún plan de infraestructura. Si yo soy presidente, ¿qué es lo lógico? Bueno, déjame asumir lo que está encaminado en los planes anteriores. Por ejemplo, la línea 2C del metro pudo haberla asumido de inmediato. Quizás no de inmediato porque estábamos en pandemia, pero pocos meses después, porque evidentemente el desarrollo de infraestructura es que impulsa la economía. Eso es uno de los principales propulsores de la economía. ¿Pero qué hicieron? No iniciaron la línea 12 del metro. Peor aún, han sido ineficientes e incapaces en hacer 7.3 kilómetros de metro
cuando el presidente Fernández, con dos crisis, una bancaria en el 2008 y una inmobiliaria global bancaria en el 2004, inmobiliaria global en el 2008, pudo construir 29 líneas de metro sin tomar prestado, 29 kilómetros, o sea, 2 líneas de metro. Entonces, hubieras hecho eso. Por otro lado, tú tienes dos grandes carreteras que ellos encontraron en construcción y terminaron una. La primera que terminaron, no grandes carreteras, vamos a decir obras viales. Es la circunvalación de Aso, que tiene 13 kilómetros. El gobierno anterior la dejó en un 60% y ellos la terminan muy bien. Alguien me dice, pero ustedes no reconocen nada de lo que hace el gobierno. Digo, sí, le voy a reconocer la circunvalación de Aso, pero le voy a señalar al señor presidente que a Danilo y a Leonel los kilómetros de circunvalación a 4 carriles le costaban 220 millones de pesos el kilómetro. Al señor Abinader, a 2 carriles, esa terminación le costó 460 millones de pesos. Es decir, más que el doble de lo que se hacía en apenas 4 años. Entonces, cuando te vas a la circunvalación de Baní, que la encontraron prácticamente lista, ponen al presidente de la República a dar un discurso en la Asamblea Nacional diciendo que se va a inaugurar en una fecha, y cuando van a la carretera, el contrato no tiene los puentes. Entonces hay que hacer un contrato nuevo para poder terminar esa carretera. Lo que te está diciendo esto es que no saben lo que tienen entre manos, no entienden qué es el Estado, cómo funciona el Estado, y no tienen ninguna capacidad de planificar. Si te vas a la obra cumbre de ellos, hay 2 obras cumbre. La cumbre es la autopista Duarte, un proyecto que se llevó de 1.500 millones de pesos con un plumazo a 22.500 millones de pesos. Y no tiene ni pie ni cabeza. Yo acabo de venir del Cibao, en Navidad fui a visitar a unos familiares que tengo en Salcedo, y yo horrorizado, porque yo no sabía si estaba en 3 carriles, si estaba en 2, si estaba en 1, no sabía dónde había un bache, donde hay calles acabadas de tramos de la carretera acabados de bachear, de asfaltar, ya tienen huecos. Entonces, eso es increíble. Ayer, y me reí muchísimo, veo que el señor ministro anuncia una gran obra, que van a hacer 600 bacheos. Yo nunca había visto que un ministerio anuncie que va a hacer bacheo. Eso es totalmente el día a día de un ministerio de obras públicas. Y lo peor, las obras de Arodón. Estamos hablando que hay unas 7, 8 obras que el gobierno anunció el señor presidente, por valor de unos 500, 600 millones de dólares. En la última Voz del Pueblo más reciente, antes de cerrar el año, que hiciera el doctor Fernández, presentó imágenes de esas obras. Estamos hablando del paso a nivel de la Isabel Aguiar, el paso a nivel de la República de Colombia, Plaza de la Bandera, los puentes Santo Domingo Norte, puentes paralelos al flotante, el traumatológico de San Cristóbal, la UAS de Santo Domingo Este y el asfaltado y bachado de La Caleta y los Alcarrizos. Y cuando presentamos las imágenes no había nada hecho. El que apenas se ha iniciado es el paso de nivel de la Isabel Aguiar, y ese es un contrato, ese es un proyecto que el gobierno encontró contratado, con fondos asignados y con su diseño listo para empezar. Ese proyecto es de Viadón 2, que fue del segundo periodo de gobierno del presidente Fernández, 2004, 2008, 2012. Viadón 2, ese contrato era de Odebrecht, inclusive. Y cuando Odebrecht se retira del país, ese contrato pasó a otra empresa. Entonces ya, inclusive con un contrato hecho, con el dinero de Arodón, no lo pueden hacer. ¿Pero por qué no lo pueden hacer? Porque el dinero de Arodón, de 21.000 millones de pesos, que eran esos 750 millones de dólares, 16.000 pasaron a la cuenta de presidencia, y de la cuenta de presidencia se fueron a unos fideicomisos. Entonces, por eso que no pueden hacer las obras, porque el dinero está en otro destino. Bueno, César, porque no le podemos decir don César hace un momentico. Porque él dice, él explicó Somos amigos el don aquí. extraño ese. Mire, ¿qué No, posición? perdón, y haciendo memoria, como dicen los viejos, la gente mayor que yo, hay un famoso don César, le retiro el don. Sí, es verdad. Es verdad. Mire, tenemos los dominicanos más de 4 años escuchando un plan de seguridad ciudadana que no termina de arrancar. Se hicieron muchas promesas, se trajo un comisionado, luego se nombró otro comisionado, y se han hablado de muchas cosas hasta el punto de que en esta Navidad
los dominicanos vimos o sentimos cómo el pueblo fue maltratado por parte de la Policía Nacional. Entonces me gustaría saber qué opina la Fuerza del Pueblo sobre este tema que en todas las encuestas sale siempre en primer lugar. Mira, vamos a hacer un poquito de memoria. Recuérdate que primero trajeron a un colombiano como asesor de seguridad y transformación de la policía. Luego trajeron un mexicano. Ambos evidentemente fallaron. Luego entonces trajeron al español. a Vila. Sí. Y ya lo de Vila es prácticamente legendario. La en gran este país. estafa le llaman ahí. La gran estafa. Luego de Vila, entonces ahora hay otro extranjero, creo que es otro colombiano. Otro colombiano, Es otro que colombiano. trajo unos uniformes. Lo que te dice a ti que evidentemente no hay ningún plan. O sea, no hubo ningún plan, sino invento sobre invento. Ahí escuché, no he visto las imágenes, pero escuché en algún medio que está abandonado el hotel de Río San Juan, lo que es la academia el Contrato de Chu. el contrato de Que Chu. cogió fuego, pero también hubo un incendio ahí en los últimos. Pero ahí, si tú estás pagando 400 millones de alquiler, ahí debe haber dinero para repararlo inmediatamente. Entonces, ya eso está deteriorado. Fíjate que no ha habido un plan coherente, pero no es un plan que tiene que ser del ministro. Usted como candidato presidencial en su momento presentó un plan y debió entonces ese plan ejecutarlo en forma consecutiva. Con respecto a la seguridad, el plan más exitoso de seguridad ciudadana que ha tenido gobierno alguno en los últimos 20 años es seguridad democrática, que instaló el presidente Leonel Fernández a través del Ministerio del Interior con don Franklin Almeida a la cabeza. ¿Cuál era el éxito de ese plan? No la estafa, el engaño y el abuso que hizo este gobierno cuando Chu se apareció con David Ortiz, con 3 emboceros a un barrio a decir que estaban integrándose a la sociedad. No, eso no, ese relajo no. ¿Qué hacíamos nosotros en el gobierno? Integramos a los comunitarios a las labores de desarrollo de la comunidad, integración de la juventud, obras deportivas. ¿Para qué? Para que hubiera menos espacio para el ocio, pero también había mucho más comunicación con la policía, con la dirección de drogas, para que aquellos que no estuvieran en lo correcto también fueran detectados a tiempo. Y fue donde más bajito tuvimos el índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes en esos momentos, 2008-2010, hasta el punto que en el 2011, si mal no recuerdo, la ciudad de Santo Domingo fue declarada la más segura entre 120 ciudades de Latinoamérica, de Hispanoamérica, desde España hasta Argentina. Es decir, que ese plan funcionó. Lamentablemente fue dejado atrás y ahora no tenemos ningún plan, solamente gastar mucho dinero, cambiarle los uniformes a la policía, comprar muchos carros y más nada. Esa es la realidad. César, ¿están ustedes preparados en la Fuerza del Pueblo para el momento en que tengan que elegir a su candidato? Yo sé que ustedes entienden que es Leonel Fernández. Ver quién es realmente quien tiene los números y puede llevarlos ustedes al poder nueva vez. En la Fuerza del Pueblo nos estamos preparando para lo siguiente, Anabel. Nos estamos preparando para entender una sociedad que ha cambiado. Precisamente. Y que está cambiando rápida y abismalmente. Hace un año no existía una herramienta que hay hoy en las universidades y en las escuelas, que los profesores tienen que pasar la tarea de los muchachos a ver si tienen plagio o fueron hechas por inteligencia artificial. Eso no existía hace un año. Ya hoy, en las escuelas, los profesores tienen que tener eso. Es decir, el cambio ha sido tan rápido y seguirá siendo más rápido. Hay que entender una sociedad que aquí ustedes todos analizan en diferentes dimensiones las ejecutorias del gobierno, porque ustedes, los comunicadores, son los fiscalizadores de la ejecución del gobierno en el día a día. Que un gobierno que no ha hecho obras de infraestructura, que es un desastre, que la seguridad es un desastre, que la comida está cara, que la educación está en el suelo y saca 57%. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se logró eso? Entonces, nosotros como partido de oposición tenemos que entender eso y entender por qué eso pasó y tratar de que eso no vuelva a ocurrir, porque si los métodos que van a usar permitimos que lo usen, lo más probable es que tendrán el mismo éxito. O sea, si es comprar a la gente, si es comprar medios de comunicación, si es pagar influencers, si es regalar 3.000 millones de pesos en tarjeta, y ahora escuché que están pagando títulos en el Luperón, Guachupita, Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril. Viene un bono para febrero. Para regalar esos títulos a la gente, entonces
con dinero que no sé de dónde lo sacan porque no hay dinero para nada, entonces también tenemos que entenderlo. Y como partido tenemos que primero tener la herramienta correcta, que es el partido. No me hables de... Hay gente que tiene en la mente que, no, que en España el partido que ganó las elecciones tiene 300,000 miembros, que el partido no es importante. En la República Dominicana los partidos son importantes. Los partidos son los que tienen la estructura para llevar a la votación. Tú puedes tomar a cualquier persona que no tenga que ver con la política y le da 1,000 millones de pesos para que sea candidato a diputado. Y si no sabe en dónde colocar ese dinero, va a perder las elecciones. Necesita una estructura política. Y en la República Dominicana eso es clave. Nosotros estamos fortaleciendo la estructura. Cuando llegue ese momento, llegará el momento y lo veremos. Y acuérdate de algo. Los partidos políticos en su declaración de principios dicen que nuestro principal objetivo es llegar al poder. Bien, o sea que eso puede ser con cualquier candidato que tenga los números de ustedes. César, te escucho y veo que cada respuesta que le has dado a los que estamos aquí en la mesa, tú siempre traes lo que hicieron los gobiernos de Leonel. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales que muchos de la sociedad recuerdan del gobierno de Leonel, aparte de las cosas que tú dices, es que hubo bastante corrupción. Se les señala, se les indica. Y de hecho, parte del discurso de Leonel de salir del PLD, de dividirse y de formar la fuerza del pueblo, era crear una estructura nueva, sin los vicios, sin esto, sin lo otro. Pero luego se unifican ustedes, van junto a las elecciones llevando candidaturas similares, ¿no? Y la gente como que se perdió. La pregunta es la siguiente. La gente que va a votar en el 2028, pero recuerda siempre la palabra corrupción, a propósito que el doctor Fernández nunca ha respondido eso, ¿qué tú le dirías sobre la fuerza del pueblo? ¿Es lo mismo que el PLD, que la gente lo sacó del gobierno por entender que durante esos 16 años se robó el país, como se construyó, como se habló, como se dijo, y sin embargo nunca se respondió? Y no tiene que ver con que, porque tú me podrías decir ahora, no, porque nunca se judicializó a nadie. No. Estamos hablando de la respuesta a la sociedad del partido y de los dirigentes políticos. Tú sabes que con el tema del del pastor Ezequiel Molina, yo hablaba en algún medio sobre el tema de la composición de las instituciones, cómo están compuestas las instituciones. Las instituciones están compuestas por dominicanos y dominicanas, no por rusos, ni por africanos, ni por franceses. Y en las instituciones hay buenos y hay malos, en todas, en las iglesias, en los medios de comunicación, en las empresas públicas, en los partidos políticos, exactamente en todos. Con el tema de la corrupción, yo te puedo decir que el presidente que más elementos trajo al sistema judicial dominicano, al sistema administrativo y control sobre posible corrupción en la República Dominicana, se llama Leonel Fernández. Primero creó lo que hoy es el PEPCA. Entonces, ¿se acuerdan? Se llamaba DEPRECO, creador del departamento para perseguir la corrupción administrativa. Número uno. Número dos, crea la ley de la Contraloría General de la República. Una ley estricta que delimita exactamente cuáles son las funciones de esa institución y cómo debe fiscalizar a cada institución que maneja fondos del Estado. La ley de tesorería, para que hubiera una cuenta única del Tesoro, para que los fondos no se distrajeran. Una serie de más de 14 iniciativas y acuerdos internacionales, ni hablar. Ahora bien, que no fue suficiente, es correcto, no fue suficiente. Ni ha sido suficiente todo ese esfuerzo que se hizo con todos esos controles y todo el esfuerzo que tratamos de hacer para evitar la corrupción administrativa. ¿Por qué? Porque la gente está ahí. ¿Cuánto es la pena de muerte por un homicidio? ¿Quién es abogado? La pena a imponer, hasta 30 años. O sea, tú sabes que te van a meter 30 años si matas a una gente. No, hasta 30. Hasta 30. Y como quiera, hay gente que sigue matando gente. Sí. Entonces, imagínate, algo tan grave como eso sigue ocurriendo. La corrupción administrativa también es un asunto endémico de la gente. Y tenemos que luchar, lo que te diría, que en un próximo gobierno que haremos el esfuerzo extraordinario para llevar al mínimo o eliminar de fondo lo que es la corrupción administrativa en el Estado dominicano. ¿Tú crees que Leonel fue permisivo? Eso habría que preguntárselo a él. Pero te pregunto a ti, tú fuiste funcionario. Bueno, yo fui funcionario, conmigo no fue permisivo. Conmigo yo tenía que andar muy derecho. Y anduve derecho.
Bueno, hay una información, tengo que darla, que María Corina Machado fue arrestada tras la manifestación Ay, en mamá. Caracas. Esto denuncian que... ¿Mucho duró? Sí, que realmente estaba en una moto y tanto la persona que la estaba trasladando en la moto como ella han sido detenidas. No se sabe el paradero de ella. Se dice que ha sido Ojalá que no le secuestrada. pase nada. por Y los que régimen cogieron el avión no somali. van a irse de aquí. Eso. Que vayan, No, que han lo salido. cojan. Tú sabes Estamos a que eso tiempo. No han enciende salido. más. Ya le pusieron cartel. Pero para que manejen la Eso información. enciende Allá más la nunca. situación. Ya le pusieron cartel a Sí, cada claro. expresidente. Y te voy a decir una cosa, no solo con eso, sino también con disparos. O sea, no se sabe cuál es la condición de ella actualmente. No se sabe si está bien, si la secuestraron, no aparece. Eso es lo que sale Va a traer mayores actualmente en la problemas. prensa Desde internacional. temprano los motorizados que tiene el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo es que ellos le llaman a esos motorizados? ¿Motorizados? No son motorizados, ellos le tienen un nombre que salen... Los colectivos. Los colectivos. Y los colectivos salieron desde temprano a reprimir cualquier A persona reprimir, no, a exhibirse. que intente protestar, no importa de la forma que sea. Lamentablemente en Venezuela no se puede protestar ni pacífica ni de ninguna forma. Mire, Vamos a seguir dándole detalles en Continuando breve. con nuestro invitado, Sí. quiero hacerle una pregunta. He visto las respuestas que usted ha dado a los demás compañeros aquí, en su mayoría A mis compañeros, no los demás. Eso es como despectivo. A mis compañeros. a mis queridos compañeros. Exacto, Sí. no los demás. Han sido respuestas basadas prácticamente en lo que ustedes llaman incompetencia del gobierno en algunas áreas. Yo veo que me gustaría saber este 29% que sacó Leonel Fernández en las pasadas elecciones. Yo haciendo un análisis de los últimos 30 años, ha sido el porcentaje más bajo para un opositor en unas elecciones, y hubo una diferencia de 28 puntos, siendo también la mayor entre primero y segundo lugar. Las teorías que muchos dirigentes de la oposición dan son que hubo compra de dirigentes, de alcalde, que hubo abstención y demás. Entonces la fuerza del pueblo está preparada para, si en el 2028 hay abstención y compran dirigentes, poder ganar unas elecciones. Lo primero que yo te diría, y como se dice popularmente, hay gente que ve el vaso medio lleno de agua y otro lo ve medio vacío. La fuerza del pueblo, tú dices un 30%, es un número impresionantemente alto para un partido que no tenía recursos económicos, un partido que le compraron 7, 8 miembros importantes de su dirección política semanas antes del proceso, un partido que nos compraron dirigentes a nivel nacional a todo vapor, y un partido que apenas va a cumplir 5 años de fundado. El PRD de Juan Bosch y Ángel Miolán y Peña Gómez se fundó en 1939 en Cuba. Para ser opción de poder le tomó 23 años, en el 62. Escucha. Al PLD, el PLD que se fundó en el 1973, ese PLD de Juan Bosch, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Norge Botello, todos esos grandes líderes, 20 años. le tomó más de 2 décadas ser opción de poder. Pero al PLD le tomó 20 años tener un síndico. La Fuerza del Pueblo en 5 años es segunda mayoría en el Congreso, segunda mayoría en el Senado, en apenas 5 años. Es decir, que nuestro crecimiento ha sido aritmético, exponencial. Y evidentemente somos un partido en construcción. Por eso pudieron comprarnos alguna gente. Y también la gente se vende. ¿Ustedes ¿Sabes? estiman que van a tomar esos 20 años que tomaron los No, ya eso es un proceso acelerado, porque el PRM es un partido de 6 años y ya está en el poder. Lo contrario, te han dicho que lo que le ha tomado a otro 20, a la Fuerza del Pueblo le toca. Exactamente. Quiere decir que lo que sigue para la Fuerza del Pueblo es llegar al gobierno. Exactamente. Entonces nos estaremos, como te decía ahorita, en nuestro Congreso, el Congreso Franklin Almeida es una reflexión sobre el proceso pasado, sobre qué pasó en esas elecciones, cómo nos comportamos, Me absolvió al PRD completo, lo dejó. cómo nos Ustedes le falta al PLD. cómo tienen nos 12. comportamos como partido en las elecciones y cómo la sociedad nos va a ver de cara a esas próximas elecciones. En este análisis que estamos haciendo en 21 mesas de trabajo está precisamente esa vulnerabilidad a nivel electoral, se está trabajando. Don Gustavo. La posición, bueno, yo te hablo en principio del tema internacional. La noticia que acaban de leer sobre darle de la primicia para los oyentes de Panorama de la Tarde, la captura, detención de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha sido detenida por la justicia del gobierno, del régimen, del gobierno.
El presidente Hipólito Mejía es de los que están presuntamente comisionados para ir mañana a Venezuela a posesionar en el cargo al señor González Urrutia. Esa no es la opinión de su partido, pero ¿cuál es su opinión de esa posible expedición? Hipólito, Mira, yo escuché a don Hipólito en una reunión, en una entrevista esta semana, y él decía que él botaba el estrés yendo a ¿cómo se llama? A San Cristóbal, a la finca, a ver las gallinas, y a Jarabacoa a ver los conejos, algo así, una crianza que él tiene. Yo le recomiendo que se quede en San Cristóbal o se vaya a Jarabacoa. Esa es mi recomendación. César, la Fuerza del Pueblo está actualmente en su congreso Franklin Almeida Rancière y tú coordinas una de las mesas más importantes, o diría yo, la más importante, que es la mesa que tiene que ver con el tema organizativo y electoral. Quisiera que pudieras esbozar qué trabajo se está haciendo esa mesa, qué enfoque tiene que tener el Partido Fuerza del Pueblo para mejorar la organización interna de su partido y también a nivel electoral, que puedan confluir ambos aspectos. Interesante tu pregunta, Javier. Y yo estoy de verdad muy contento, pero muy contento, feliz, que doy brincos prácticamente. Porque me ha tocado esta responsabilidad de coordinar la mesa de línea organizativa electoral, no solamente la electoral hacia las elecciones, sino también la electoral interna hacia la Secretaría de Asuntos Electorales del partido. Y, señores, nosotros empezamos en noviembre y nos pasamos la Navidad trabajando. Yo me impresioné de el entusiasmo de los compañeros del partido, donde 25 de diciembre, 26 de diciembre, 1 de enero, estaban los compañeros activos en la mesa trabajando. Nosotros recibimos casi 700 propuestas en estos 3 ámbitos del partido. Y brevemente, para esbozarte algo, los compañeros, como decía el amigo Simón, gracias, están preocupados y quieren organizar el partido en torno a las mesas electorales, por ejemplo. Es una de las propuestas. ¿Por qué? Porque tú vinculas directamente el militante, el simpatizante, con la mesa electoral y puedes vigilar mucho más el voto, puedes defender más el voto y puedes también garantizar mucho más votos. Pero también, por ejemplo, cómo se organiza el partido. Si las direcciones de base son de un tamaño en lo rural, de un tamaño en lo local, de un tamaño en el exterior, los compañeros quieren que se simplifique, que se haga un solo tamaño para la República y para las 3 circunscripciones del exterior. Quieren, por ejemplo, las mujeres han pedido que se garantice en todas las directivas de la dirección de base y direcciones medias, se garantice la cuota de la mujer. Entre otras tantas solicitudes y planteamientos que hay, que de manera democrática se han sometido a votación a los miles de compañeros de las mesas y ahí están procesando los resultados y esto se llevará a una gran plenaria el 23 de febrero de este año 2025, donde saldrá un nuevo documento que es lo que va a regir a la Fuerza del Pueblo hasta el año 2028. César, 2 preguntas en una, o no serían 2 preguntas porque la mía es una, pero yo voy a complacer a un amigo que está en el chat, que también hay que... Sí, claro, la gente de YouTube. La gente quiere hablar. Vamos a leer primero el de, aquí lo tengo, Carlos Brian Pérez. Él dice que le pregunten a César Fernández si él estaría de acuerdo que la Fuerza del Pueblo realice un congreso donde se sometan a votaciones todos los puestos. Esa es la de él. Entonces la mía tiene que ver con algo que se hizo aquí en el Domingo Sabio. Hay una autopista, podríamos decir, grande, pero que los ciudadanos nunca le hemos visto ni pie ni cabeza, porque eso entra por Guachupita, no recuerdo cómo se llama, la calle sería la del Puerto, no sé qué nombre tiene ahí, ¿verdad? La Francisco de Rosario Sánchez se llama. Entra ahí, pero todo el que quiera regresar tiene que salir por el mismo lugar. En principio, esa obra se concebió para que fuera así, o tenía la intención de seguir toda la ribera del río y que pudiera cruzar a Santo Domingo Este, o cuál es la realidad. Mira, con respecto a la primera pregunta del joven o el amigo Brian, que sí, en las redes, por supuesto que sí. De hecho, está planteado que el Congreso Manuel Tavares Justo, que se inicia precisamente el 23 de febrero, es para que se elijan todas las autoridades, desde el presidente del partido hasta
el escaño más bajito. Ahí todo el mundo tiene que bajar a buscar su voto a partir de ese momento. Correcto. Y con respecto a la obra, sí, recuérdate que hay un gran proyecto que se contempló hace muchos años. De hecho, nosotros lo incluimos en el proyecto RD44, que es que las dos márgenes del río sean, hayan dos grandes carreteras, dos grandes calles que lleguen hasta el puente Jacinto Peinado. Y ahí hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario, movilizar a esa gente que está ahí y hacer un gran desarrollo de inmobiliario para esa zona. Evidentemente el proyecto no se ha terminado, como todas las cosas que se hacen aquí, por falta en este momento, por falta de dinero. Eso es lo que la realidad del gobierno de Luis Abinader. Bueno, César, agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación de este espacio. Es interesante, como siempre, compartir contigo y las puertas del Panorama de la Tarde. No le preguntaron si eran omaristas o leonelistas. Pues Pero ya él lo dijo claro. Pero yo él lo él dijo. va con Leonel. Leonel. Félix se No, quedó claro, jalando claro. aire. Señores, gracias por la invitación. Félix se quedó ahí. Gracias por la invitación y les reitero el éxito, desearle mucho más éxito y su agradecimiento por la gentileza siempre de tomar en cuenta la fuerza del pueblo en estos espacios. Panorama FM 96.9